Pues nada, si os parece vamos a dar comienzo con el webinar. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por haber estado y haber podido sacar un ratito hoy con nosotros para hablar sobre People Analytics. Lo dicho, si queréis ir poniendo preguntas que os vayan surgiendo de la charla que vamos a tener con nuestros panelistas, pues son bienvenidas. Luego las responderemos al final, que tendremos unos 10 minutos más o menos de Q&A. Y lo dicho, People Analytics, cómo transformar los datos en información. Me presento, a ver si se quiere pasar la presentación. Soy Ainhoa Muguerza, soy Content Manager en Kenjo y voy a estar moderando este evento. Y para quienes no nos conozcáis, Kenjo somos un software de recursos humanos todo en uno, en el que integramos distintas funcionalidades como de control horario, de reclutamiento, evaluación del desempeño o gestión de nóminas y de documentos, entre otras acciones. Y para hablar sobre People Analytics, pues tenemos y contamos con un panelazo de expertos, con nuestros invitados, todos ellos con más de 10 años de experiencia en Analytics. Por un lado tenemos a Daniel Díaz, él es People Analytics en Meliá Hotels International, a Paloma Lledó, Data Scientist y People Analytics en Indra, Eduardo Terrón, People Analytics en Within y Ana Valera, Head of Analytics en PDA International. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y antes de arrancar con el webinar quería retomar o rescatar una frase del matemático y físico británico William Thomson que decía que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, por esa razón precisamente y ante la demanda creciente, ¿no?, por parte de los departamentos de recursos humanos y de haberse dado cuenta, ¿no?, de la utilidad de tener los datos en la mano para poder hacer una mejor toma de decisiones y sobre todo evaluar el impacto de sus estrategias, desde Kenjo hemos decidido lanzar una herramienta específica de People Analytics en la que, entre otros aspectos, se pueden medir los KPIs más relevantes, que ahora vamos a ver con nuestros invitados cuáles son, y una serie de acciones como son, por ejemplo, la importación de datos desde ficheros de Excel, realizar búsquedas avanzadas o integrar los distintos módulos con otras herramientas y, por supuesto, el acceso a plantillas de reporte o creación de nuevas, así como la exportación de los datos en PDF. Y uno de los aspectos que creo que es muy importante, que luego también vamos a ver con todos vosotros, es cómo podemos hacer accesible esa información y sobre todo a través pues, también de gráficos y de visualizaciones que, bueno, pues para quienes no están familiarizados con la analítica de datos también sea posible entenderlo. Y en este caso os quería enseñar en esta slide, esto es dentro de los distintos paneles que hemos puesto a disposición en el software. En este caso son de reclutamiento, de gestión de personas y gestión de tareas administrativas y de procesos. Cada uno tiene distintos módulos, este es uno de ellos y hay más funcionalidades, pero por ejemplo podéis ver diversidad, absentismo, índice de rotación y cada uno de estos módulos también genera de forma automática estas visualizaciones y estos datos que os comentaba. Así que sin más dilación, y si os parece, pues damos comienzo con el panel de discusión. Y bueno, sobre todo para asentar un poco las bases, ¿no? Y como decía, para quienes no estéis familiarizados con lo que es una estrategia de People Analytics, no sé si podríais darnos una definición de en qué consiste. No sé si Ana, si tú quieres comenzar. Pues, bueno, una definición de People Analytics yo lo definiría como pues, una disciplina que se encarga de extraer el valor de los datos de empleados, desempleados, candidatos, a través de técnicas de estadística y de ingeniería o ingeniería algorítmica. Esto me parece importante porque a veces parece que People Analytics es solo Machine Learning, Big Data, inteligencia artificial, y no, la parte de estadística tiene mucho que aportar, igual que la parte de reporting que estabas comentando tú del módulo de Kenjo, ¿no? Es como las bases, los mimbres, ¿no? Y bueno, al final, ¿qué es lo que hacemos con todos estos datos? Pues la idea es tomar mejores decisiones relacionadas con pues, las personas que componen la organización, por eso somos People Analytics, pero siempre buscando el mayor impacto en el negocio y planteándonos tu pregunta de cómo definir lo que es la estrategia de People Analytics. Yo lo que diría que no es más que pues eso, incluir el valor del análisis de datos a la estrategia que ya tenemos en recursos humanos, los para qués
no cambian con People Analytics. People Analytics es un instrumento, una herramienta más para resolver los mismos para qué, que no dejan de ser gestión del talento, optimización de plantilla, estructura organizativa, etc. Lo que sumamos ahora es una herramienta súper potente a ese cómo resolver nuestros para qué, ¿no? Aportando ahora pues el poder de los datos para tomar esas mejores decisiones, ¿no? En pocas palabras, y por resumir, ¿no? Dejar de basarnos, es la idea, ¿no? de People Analytics, dejar de basarnos solo en intuiciones y opiniones para tomar decisiones sobre procesos o sobre personas concretas en la organización y empezar a tomarlas también basadas en datos, como hacen el resto de áreas de la compañía. Claro, porque en muchas ocasiones, ¿no? Viene el departamento de marketing o de finanzas y siempre pues, vienen con reportes, con datos, dashboards magníficos, ¿no? Y el de recursos humanos muchas veces se queda un poco descolgado, ¿no? Y entonces creo que por ahí va un poco tu tesis también, ¿no? De que al final sea una especie de vehículo, ¿no? Para poder mejorar esa toma de decisiones. No sé si queréis añadir algo a lo que ha dicho Ana o continuamos con el panel. Yo estoy bastante de acuerdo. Me ha gustado mucho el enfoque de Ana de que el para qué al final siempre está, ¿no? Creo que al final tenemos la suerte en recursos humanos que hay mucho profesional que lleva mucho tiempo trabajando en la función, ¿no? Somos muy especialistas y sabemos al final cuáles son los puntos de dolor de la compañía y People Analytics lo que ofrece son nuevas maneras de afrontar esos puntos de dolor o esos grandes hot topics que tenemos que gestionar cada día. O sea que, totalmente. Y claro, precisamente, ¿qué impacto, ¿no? O sea, porque habéis hablado de otros departamentos, ¿no? Pero en este caso, como la mayoría de nuestros espectadores son del área de recursos humanos, ¿qué impacto tiene para este departamento y cuáles son los aspectos concretos que se ven más beneficiados? No sé si, Eduardo, si nos quieres tú aportar un poco de luz en este aspecto. Sí, yo creo que un poco también lo que comentaban Ana y Daniel, creo que el contexto en el que se mueve ahora recursos humanos ha cambiado, ¿no? Tradicionalmente veníamos viendo el departamento de recursos humanos como un departamento, como un coste para la empresa o simplemente un departamento de acompañamiento y creo que ahora mismo en ese proceso el departamento está en un proceso de cambio, de transformación, donde cada vez toma un peso mayor en las decisiones que se toman por parte del negocio. Y por tanto, People Analytics nos permite un poco reducir ese gap que hay entre la tecnología y las organizaciones que cambian a un ritmo a día de hoy constante y las personas que obviamente van a otro nivel de ritmo, a otro nivel de cambio. Entonces, en ese proceso, People Analytics nos pueden ayudar muy bien, como comentabas el tema de beneficios, a saber qué está pasando en la organización y a partir de ahí tomar decisiones. O sea, si hablamos en términos de pasado, podríamos ver qué cosas han sucedido, por qué y cuándo. Si hablamos en términos de presente, por ejemplo, en términos de rotación o asentismo, podríamos tener una serie de alertas que nos permitan tomar acciones inmediatamente y a través de, como comentaba Ana, de técnicas analíticas avanzadas con técnicas estadísticas, podemos predecir o prevenir determinados objetivos que tengamos de cara a futuro. Entonces, claro, realmente... Sí, perdona. Sí, no, era justamente eso. Claro, anticiparnos también a esas a posibles, ¿no? O más bien también a las necesidades, a lo que podemos optimizar, ¿no? Y también prevenir, en definitiva con el objetivo de mejorar, ¿no? Tanto la estrategia del Departamento de Recursos Humanos, pero en general del negocio, ¿no? en su conjunto. Paloma, no sé si quieres añadir algo más. Sí, pues un poco para aterrizar estos aspectos concretos así que se benefician más y tal dentro de la compañía, pues aterrizando un poco casos concretos que hemos hecho nosotros, pues por ejemplo, en Indra, que somos, pues no sé si afortunado o desafortunadamente muy grandes, ¿no? No podemos pues analizar persona a persona, ¿no? Por nombre y apellidos a las personas, sino que tenemos que hacerlo de manera global, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, se nos ocurrió pues con un sencillo análisis clúster, pues segmentamos a la plantilla según su rotación y bueno, pues a estos clústeres les asignamos nombres un poco según su caracterización, ¿no? Y por ejemplo, unos le llamamos los aventureros, así cariñosamente, es un grupo de empleados que rotan pues motivados por proyecto.
por dinero siempre, obviamente, pero es más por proyecto, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, una acción concreta que hicimos y que seguimos haciendo, vamos, con estos empleados es cambiarles de proyecto, ¿no? Les vamos motivando un poco, pues vamos viendo qué proyectos les podemos ir viendo que les van gustando más, qué puede motivarles y así pues eso que ganamos también a la hora de retenerlos y no tener que gastarnos en captación, ¿no? Ujú. Claro, o sea, ahí también con la analítica de datos, ¿no? Ver qué proyectos se pueden hacer, ¿no? Y imagino que eso también nos dará la pauta, ¿no? Para ir decidiendo, bueno, pues vamos a hacer un proyecto con estas características o vamos a incluso mejorar, ¿no? Los proyectos que ya hemos puesto en marcha. Y claro, ¿en qué momento una empresa, ¿no? Porque bueno, quienes nos están viendo sobre todo pertenecen a pequeñas y medianas empresas, ¿no? ¿En qué momento creéis que existe o que un departamento de recursos humanos debería decir, ojo, quizás conviene introducir una estrategia de People Analytics y sobre todo también qué consejos les daríais, ¿no? Cuando empiezan a implementarla? Porque claro, muchos harán la pregunta de, bueno, pues se contrata a un Data Scientist o se crea solo un equipo de analítica, se les integra en el departamento. Bueno, no sé si nos podéis dar un poquito de luz sobre esto. Dani, te veo sintiendo, así que tuya es la palabra. Bueno, Ainhoa, es que esta es la pregunta. Yo creo que es una de las primeras preguntas que te haces en una empresa cuando empiezas a oír de People Analytics, ¿no? Escuchas a gente como nosotros hablando de las bondades y dices, ostras, yo quiero esto en mi compañía, ¿no? Pero, como decías, pero no tengo un data scientist, no tengo capacidades dentro de la compañía, tengo unos datos complicados, ¿no? Entonces, ¿cuándo empiezo? ¿No? Recupero lo que decían al principio. El para qué ya lo tenemos. Para mí el primer paso es tener una pregunta clara, saber qué quiero hacer. Creo que hay que evitar el reportar por reportar, el tener un cuadro de mando por el mero objetivo de tener un cuadro de mando, el tener un reporte por el mero hecho de tener un reporte, y hay que enfocarnos más a responder preguntas concretas. Me gusta el ejemplo que decía Paloma, ¿no? ¿Por qué se va la gente? ¿Cómo puedo retener a la gente que tengo dentro de la compañía? Es una pregunta maravillosa para empezar, pero ¿cómo puedo aportar más valor al negocio? ¿Cómo puedo agilizar mi proceso de reclutamiento? ¿Cuál es el retorno del programa de desarrollo que acabo de implantar? ¿No? Al final hay toneladas de preguntas, pero depende de la empresa, ¿no? Del negocio de cada uno. No obstante, sí que creo también que, aparte de tener la pregunta, que este es el titular más marketingiano, para mí hay que tener dos pilares. Por un lado, tener algún tipo de capacidades dentro de la compañía, es decir, no basta con ganas, sí que es verdad que hay que tener algunas capacidades, yo diría digitales o de manejo de tablas de datos, y sobre todo hay que tener una mínima base de datos. No hay que buscar la base de datos perfecta, pero sí hay que tener alguna tabla para poder empezar, porque como tú decías al principio, lo que no se registra no existe. Entonces, tenemos que tener un mínimo de registro para poder partir con algo. Si queréis añadir algo, Ana. Yo, pensando un poco en las pymes, porque me encuentro muchas veces esa pregunta que hacías, ¿no, Ainhoa? Bueno, parece que esto de People Analytics es para empresas para Indras, ¿no? Para empresas de un montón de empleados, ¿no? Que pueden hacer maravillas, y yo qué hago en mi empresa chiquitita, cómo empiezo a hacer un proyecto de este estilo, ¿no? Y como indicaba Daniel, hay que empezar por el mismo sitio, seas una empresa de X empleados, pequeñita, de 250, o una empresa de 10.000, tienes que empezar por el reto, por la pregunta, por qué es lo que necesito saber. Y luego, y a mí este orden me parece súper importante, y luego ya busco los datos. ¿Qué es lo que pasa? Claro, o sea, primero que me quiero preguntar y luego ya claro, el para voy a qué, ver ¿no? dónde Que tengo la comentabas. información, claro. Y aquí es donde muchas pymes empiezan a decir, madre mía, si es que no tengo información, pues eso ya es el primero si esto fuera una licenciatura, primero de People Analytics es la creación de la base de datos, ¿no? O el entender qué información ya tengo. Como decía Dani, no va a ser perfecta, ninguna empresa la tiene perfecta, y si lo dice, miente. Entonces, bueno, voy a ver de qué parto, ¿no? ¿Qué Excels, ¿no? Donde tenemos todos la información, dónde tengo el Excel donde alguien apunta lo que cobra cada uno, dónde tengo el Excel donde alguien apunta los cumpleaños, ¿no? Bueno, un poco exagerado, pero a veces es así. Y voy a invertir, y esto se lo recomiendo a las pymes, parece que me ha pagado Kenjo, voy a invertir en un software de gestión, los hay, de verdad, para pymes los hay, online, a precios asequibles, pero de verdad merece la pena invertir en un
de gestión para recopilar toda esta información y para llevártelo. Claro, Una vez empiezo a trabajar en los datos, pero muchas veces a veces empieza por el software y no por las preguntas. Y es importante empezar por las preguntas, porque eso también te va a redirigir hacia qué datos realmente necesitas guardar, porque si no vas a acabar diciendo, quiero todo, lo voy a grabar todo porque en algún momento lo usaré. Y para empezar, pues es complicado, ¿no? Entonces, tener las preguntas localizadas, ¿no? ¿Cuáles son los retos importantes a nivel de personas en esta compañía, en esta pyme? Y luego los datos. Sin sentimientos de inferioridad, ¿no? No por tener 200 empleados o 50 voy a hacer proyectos menos importantes, de menor valor. Yo siempre lo cuento, ¿no? La matriz de talento más objetiva y más basada en datos la vi en una compañía de 15 personas, eran ingenieros, ahora todo se entiende, ¿no? Que habían KPIzado perfectamente lo que significaba para ellos en KPIs, ¿no? Súper objetivo, el potencial y el desempeño, y habían montado una matriz de talento súper potente y eran 15. En PDA estamos trabajando ahora con una compañía, una entidad bancaria en Panamá, son 200 colaboradores y están montando su plan de sucesiones basado en datos, ya no en opiniones, ya no en yo creo que sería la mejor persona para cubrir el puesto de vicepresidente ejecutivo. No, vamos a basarnos en la información que ya tenemos, ¿no? En tendencias conductuales, en desempeño, en formación, en información sobre qué competencias técnicas y qué histórico curricular tienen, qué competencias tienen. Toda esa información metida en la misma coctelera para poder llevar a cabo un plan de sucesión realmente objetivo, ¿no? Claro, evitar esa intuición, ¿no? Para poder basarnos en hechos y en... Bueno, no evitarla, pero complementarla. O sea, al final, yo creo que la intuición no falla, ¿eh? Pero solo basarnos en la intuición es lo que se nos achaca tanto a recursos humanos y lo que tenemos que huir, ¿no? De dejar de trabajar solo en opiniones y en intuiciones, meter ahí los datos para avalar y a veces llevarnos la contraria a nosotros mismos, que no sé si os ha pasado a los demás, a mí sí, pensar que algo era clarísimo y los datos te dicen lo contrario. Sí. En unir ambas maneras de trabajar la sucesión o el tomar decisiones en recursos humanos está la clave. Y Paloma, por alusiones, te ha tocado. ¿Cómo crees, ¿no? Que se puede enfocar? Claro, tú vienes de una empresa más grande, ¿no? De mayor volumen, pero bueno, ¿cómo lo ves tú, ¿no? Que las pymes también podrían empezar, ¿no? en aplicar esta estrategia. Yo lo veo exactamente igual que Ana, que Dani, porque al final tienes que empezar, ¿no? por las preguntas. Si no sabes qué quieres medir, pues difícilmente lo vas a tener, ¿no? Tienes que plantearte primero esas preguntas que comentan y sobre todo yo creo algo más que añadiría yo sería el tema de la cultura del dato, ¿no? Pues porque nos pasa mucho que tenemos un Excel por un lado, otro por el otro lado, cada uno apunta lo que quiere y luego hay que unificar eso. Entonces, mejor tener un repositorio común, ¿no? Donde todo confluya, ¿no? Y puede ser, como dice Dani, un Excel, ¿no? Un Excel común donde se vaya recogiendo toda esa información, ¿no? Claro, un Excel, pero claro, luego también, ¿no? Como decían, quizás para poder, ¿no? Luego poder visualizar los datos, Claro. generar reportes, demás, ¿no? Quizás simplemente para apuntalar un poco lo que habéis dicho, ¿no? A lo mejor recurrirán a un software si hiciera falta. Eduardo, ¿quieres comentar algo aquí sobre este asunto? Yo creo que es mucho más interesante tener la información en algún sistema que lo recoja, más que un Excel, sobre todo porque al final la calidad de los datos, sobre todo cuando haces algún análisis complejo y demás, puede carecer un poco de esa sustancia, o sea, gobernabilidad o calidad de datos, si no están recogidos en un sistema y están recogidos, pues eso, en los Excel, porque al final el dedo humano comete error. Entonces, cuanto menos dedo humano utilicemos en ese registro de datos, tendremos luego menor error, ¿no? En los resultados.
Esto da para un titular, ¿eh? Cuantos menos dedos humanos, mucho mejor. Me encanta. Y con esto creo que, Miriam, hemos respondido a tu pregunta que decía, bueno, para lo de las estadísticas, se usan programas de Excel. Bueno, pues aquí vemos las tres vertientes, ¿no? Sí, Excel sí, pero bueno, quizás hay otros sistemas, ¿no? Y formas también para bueno, pues optimizar, ¿no? Esa extracción y procesamiento de los datos. Y bueno, Yo, pasando... Ainhoa, te voy a interrumpir, lo siento, porque No, adelante. como representante de empresa grande, pero también como representante de empresa familiar, de empresa que cuida a la gente y que tiene un sentimiento como de pyme, aunque tenemos miles de empleados por todo el mundo, el tema de la intuición, que se ha pasado de pasada, y yo creo que también es un tema que en una empresa pequeña, aunque una empresa que está empezando en People Analytics, preocupa, ¿no? Yo creo que no se trata de matar la intuición, porque luego hablas con los líderes de negocio y es muy complicado decirles, oye, aquí hay una evidencia, ¿no? Porque él te va a decir, oye, llevo 20 años funcionando de otra manera, aunque este indicador que tú me acabas de calcular me dice lo contrario, me fío más de mi estómago, ¿no? Entonces, al final es balancear ese estómago y esos datos más objetivos para, como decía Paloma, al final ir avanzando un poco en una cultura del dato, ¿no? Pero no se trata de permitirme la expresión, de abofetear al negocio con los KPIs, sino al final de andar un camino juntos, ¿no? Tu estómago funciona seguro, mis datos funcionan seguros, vamos a ver cómo yo te puedo ayudar a ti, cómo tú me puedes ayudar a mí, ¿no? No es matar la intuición, sino al revés, darle un poco de empujón. Y que vayan de la mano, sí, ¿no? Al final, en paralelo y no cada una por su lado, ¿no? Exacto. Y como dice Ana, tenemos otro titular, no matemos la intuición. Y precisamente has hablado de los datos, perdón, de los KPIs, de las métricas. ¿Cuáles son, ¿no? Tanto las métricas como los proyectos que, en vuestra opinión, es recomendable priorizar, ¿no? A la hora en People Analytics? Paloma, no sé si nos quieres comentar algo. Pues a ver, como métricas y bueno, métrica proyecto, las esenciales yo creo que son la rotación y el absentismo. Por lo menos para nosotros son primordiales, ¿no? Porque sobre todo impactan mucho el negocio, ¿no? Al fin y al cabo. Luego también, pues obviamente, pues gestiones de costes, ¿no? En base pues, al personal y demás. Y también muy importante, también que incide en la rotación, es el seguimiento también del mercado, ¿no? De saber cómo está el mercado externamente en salarios, en competencias que ofrecen, ¿no? Pues esa posición en banda salarial también es muy necesaria saberla. Eduardo, ¿cómo abordáis esto desde Withing? Yo diría, sobre todo para las empresas que estén empezando, que las métricas más importantes depende del tipo de empresa. O sea, yo creo que las más comunes son las que ha comentado la Paloma, ¿no? Temas de asentismo, rotación y temas de atracción de talento. Pero creo que lo que tienen que responder esas métricas es a un problema que tengamos en negocio o que impacten en el negocio. Entonces, nosotros lo que hacemos para priorizarlas es utilizar una matriz donde evaluamos el impacto que tiene esa métrica o esa acción de People Analytics en el negocio y luego la complejidad que tiene de llevarla a cabo. Y a partir de ahí priorizamos. Entonces, yo recomendaría para todas las personas que quieran empezar a implantar proyectos de People Analytics que empiecen en aquellos que tengan un impacto muy alto en el negocio y que sea sencillo o que tenga una complejidad menor. Eso es lo que le llamamos los quick wins, empezar por ahí. No sé si queréis añadir algo, Ana, Dani, o continuamos. Vale, pues en este caso, claro, también ha salido, ¿no? En algún momento la experiencia del empleado, ¿no? y anticiparnos a esas necesidades. ¿De qué forma, ¿no? podemos a través de la analítica mejorar tanto su experiencia como anticiparnos a lo que necesita? Bueno, Eduardo, ya que estoy contigo, si quieres también respondernos. Pues yo creo que el impacto al final, bueno, como a través de People Analytics lo que podemos conseguir es mejorar esa experiencia, conocerles mejor, saber qué les preocupa y demás, podemos incidir de manera directa en ese tipo de cosas para que su estancia en la empresa pues estén lo más felices posible y por tanto repercuta en que sean, por supuesto, mucho más productivos, disminuya rotación y eso impacte de manera directa en acciones de negocio de manera positiva. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues no sé, si hablamos en términos de encuesta de clima,
vemos muchas empresas que lo que hacen es lanzar una encuesta de clima con una serie de variables que son las típicas, ¿no? ¿Qué se suele preguntar en una encuesta de clima? Pues temas de si estás contento con tu salario, si estás contento con tu manager y ese tipo de cosas. Pero realmente lo que podemos hacer también es a través de ecuaciones estructurales preguntarle al empleado qué es lo que y en qué cuantía es ese tipo de cosas lo que, digamos, en qué cuantía para él son más o menos importantes y a partir de ahí, después con las respuestas que tenemos de la encuesta de clima, poder clusterizar a nuestros empleados y poder hacer acciones concretas, porque a lo mejor sacamos en una encuesta de clima, ¿no? Que el problema es el salario, pero a lo mejor el salario es solamente en un área específica o en una zona geográfica específica. Entonces, lo que nos permite el People Analytics es eso, ¿no? Ahondar un poquito más y hacer acciones que vayan mucho más dirigidas a mejorar esa felicidad del empleado durante el tiempo que esté en la empresa, ¿no? Que al final es lo que nos dedicamos, ¿no? La parte de recursos humanos, hacer que la gente se sienta lo más cómoda posible. Claro, acciones y proyectos, ¿no? Que estén diseñados, ¿no? En base a esa analítica de datos y que un poco pues, estén moldeados, ¿no? A través de los resultados que hemos obtenido. Y Ana, no sé si quieres también comentar, bueno, PDA International, claro, trabajáis con muchos clientes, o sea que imagino que tenéis una gran diversidad, ¿no? de proyectos, de cosas que os piden, bueno, ¿cómo lo enfocas, ¿no? Anticiparnos a esas necesidades? Yo iba a poner el mismo ejemplo, ¿no? Del uso de la encuesta de clima. Aquí tenemos empresas, por si queréis bucear para buscar los casos de uso, pero me parece el referente Telefónica, el análisis que hace del engagement, ¿no? De cómo usar People Analytics precisamente para explotar la información de este tipo de encuestas. Securitas Direct también es un referente en sacar el máximo valor de estas encuestas, y otras empresas más pequeñitas, por volver, ¿no? a lo que hablábamos de las pymes, ¿no? Hoffman es otro ejemplo de cómo utilizar la encuesta de clima, una empresa pequeñita que hizo la propia responsable de recursos humanos, se puso a hacer su propio análisis, utilizando una herramienta de visualización, Power BI, para empezar a extraer la información sin técnicas muy complejas de análisis. Tampoco tenía un volumen de empleados grande, pero poder hacer un análisis más complejo. Y a partir de técnicas, como comentaba Eduardo, de las ecuaciones estructurales, yo menciono también que en las encuestas de compromiso nos dan muchísima información las técnicas del procesamiento del lenguaje natural. Es un tipo de inteligencia artificial que nos ayuda a extraer todo el valor posible del texto libre, que todos nuestros colaboradores se encargan de ponernos ahí sus recaditos, ¿no? En las encuestas de clima, de compromiso, donde yo no estaba en Securitas Direct, yo lo llamaba como lo que de verdad importa, ¿no? Una cosa es lo que te ponen cuantitativamente en todos los ítems, porque al final los tienen que valorar, pero ya cuando se desmarcan y escriben en texto, ahí es lo que más les importa a nivel emocional, ¿no? Y donde tenemos que ir a entender bien qué es lo que nos están diciendo, utilizar técnicas de clustering, de agrupamiento, como comentaban Eduardo y Paloma, para entender dónde exactamente localizar los diferentes dolores, ¿no? Y realmente esto no es solo People Analytics muestra lo que hay, pero si no tenemos departamentos o personas detrás que ponen en marcha acciones para mitigar esos dolores, para poner en marcha esas medidas, no sirve de nada lo que analicemos. Así que vuelvo un poco a ese mensaje de que People Analytics es un instrumento, podemos sacar muchísimas conclusiones con la información, pero no cambiaremos nada de la experiencia del empleado si no ponemos en marcha acciones con los análisis que realizamos, ¿no? Claro, de ahí la parte un poco de transferir, ¿no? esa información que habéis obtenido para que luego los departamentos de recursos humanos, junto con vosotros también imagino, ¿no? Pues puedan poner en marcha esas acciones y hacer ese lenguaje accesible, ¿no? También al lenguaje de departamento de recursos humanos, ¿no? Que quizás no está tan familiarizado con esos datos, ¿no? Puros y duros, y precisamente eso me lleva a la siguiente pregunta, de ahí el título también de este webinar, ¿no? Cómo transformamos esos datos en información
información útil, no solamente, claro, para el Departamento de Recursos Humanos, en especial para ellos, pero también trabajáis, imagino, con otra serie de departamentos, que no solamente el de Recursos Humanos. Ana, tú ya que estamos también hablando, con qué herramientas también o de qué forma se puede precisamente hacer comprensible, digerible, no sé cuánto grado de complicación hay, ¿no? A la hora de poner un poquito un poco de luz, ¿no? Sobre esos datos con los que vosotros trabajáis, que a los demás nos sonarán muchos a Nos chino, ¿no? cuestan. Sí. Bueno, yo primero creo que lo importante es que nos quitemos el gorro de gurú o de chamán, ¿no? De los datos, de no, hay que consultar al departamento de People Analytics o hay que consultar a Recursos Humanos a ver qué hacemos. No, lo que tenemos precisamente que hacer es democratizar la información, entregar herramientas. Esos dashboards nos pueden ayudar a hacer ese puente con negocio, a que tengan las herramientas en el momento preciso, a que tengan la información necesaria en el momento preciso, porque solo así usarán nuestros KPIs, la información que nosotros les reportamos para tomar decisiones. Si tienen que llamar a nuestra puerta, preguntarnos o esperar 2 o 3 semanas a que les hagamos un análisis de algo detallado, no lo van a usar. Entonces tenemos que democratizar la información, alinearnos con los retos que tienen los departamentos y entregar herramientas. Y luego, ¿cómo machacarlo un poquito más para que sea más entendible? A mí me ha servido mucho, esto parece una tontería, pero no sé, a mí me sirvió, y es acompañar los dashboards, ya veréis qué tontería voy a decir, con un mínimo glosario de métricas y de siglas. Parece una estupidez, pero muchas veces en las compañías ascendemos a alguien a manager, ¿no? Promocionamos a alguien a manager. Ahora, como eres manager, te vamos a entregar el dashboard con los KPIs de la gente que tienes a cargo. Y empieza a ver siglas, FTE, ARPU, EBITDA, cuando ya encima mezclas con negocio, ¿no? Empieza a haber siglas de recursos humanos, attrition, turnover, el otro, 80 vocabularios para decir rotación, ¿no? Que aquí somos muy creativos en recursos humanos. Bueno, pues acompañarlo de verdad con un mínimo glosario de siglas, de métricas, para entender exactamente qué es lo que estamos midiendo y acompañarlo. Yo lo acompañaba de una infografía con tips para interpretar datos, donde comentarles pues que a veces una décima no es nada, pero otras veces es un mundo. Explicarles que tienen que interpretar tendencias, ¿no? Intentar ver, bueno, cuando ves, fíjate en la unidad temporal en la que está el KPI, interpreta tendencias, mira a ver si ese dato es igual al mismo mes en el año anterior o al mismo mes o al mes anterior. Bueno, intenta explorar la información, preguntar todo lo que te llama la atención y ir a indagar en el dato, ¿no? Porque a veces ves de repente un pico de rotación, le puede pasar, ¿no? A un manager, un pico de rotación enorme en un departamento concreto que tiene a su cargo y se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Porque el dato es altísimo. El dato indica que ha habido un pico de rotación, pero la interpretación te la da el ir a ese departamento y decir, oye, ¿qué pasó? Y a lo mejor es un departamento de teleoperadores que te dicen, pues se acabó la campaña de marketing y entonces por contrato se iban fuera y el mes que viene volveremos a contratar. Ya está, se acabó el susto, ¿no? Entonces, bueno, esta serie de consejos ayudaban mucho. Entonces, bueno, glosario de términos y una infografía con algunos consejillos para interpretar datos, ¿no? Porque pensamos que todo el mundo lo sabe y nos podemos encontrar con perfiles que no. Vale, veo que estáis poniendo algunas preguntas, luego las vamos a resolver todas en la parte de Q&A, digo, para que no penséis que no vamos a dar respuesta. Eduardo, creo que también querías comentar algo sobre esto, ¿no? Sí, yo creo que lo que ha comentado Ana, la parte de comunicar, de qué manera podemos comunicar todos esos análisis que hacemos y demás al negocio es súper importante, porque podemos haber hecho un análisis buenísimo y una estrategia y unas variables increíbles, pero si luego después no sabemos comunicar o no somos capaces de comunicarle precisamente al negocio para que ellos tomen las decisiones, yo creo que no vale de nada, ¿no? El trabajo que se haga anteriormente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar. Yo suelo seguir una serie de pasos, son 4 o 5 pasos, suelo seguirlos siempre cada vez que quiero atacar
un nuevo proyecto de People Analytics que algunos ya los hemos comentado. Primero sería para mí hacerse las preguntas adecuadas. Es decir, qué preguntas son las que tengo que responder y que respondan al problema realmente de negocio. Después, identificar dónde tengo los datos, en qué bases de datos tengo, qué tipo de datos tengo, si es una encuesta, si es un headcount, si es un dato de attrition. Después, diseñar bien esa investigación, cómo la voy a hacer, qué tipo de modelos voy a utilizar, qué herramientas y demás. Luego, procesar los datos, evidentemente. Y, por último, es lo que hablábamos, la parte de comunicación. O sea, para mí es fundamental la comunicación. Esa parte de storytelling que llaman ahora, creo que es fundamental para que, y que siempre adolece el Departamento de Recursos Humanos, creo que es importante también que nos vayamos sumando a eso y que seamos capaces de comunicar todo el trabajo que hacemos. Mira, Eduardo, aquí Rubén Fernández está precisamente recomendando un libro de storytelling con datos, que dice que ayuda mucho a mostrar datos evitando la confusión. Que bueno, pues nos apuntamos ese libro para nuestra biblioteca y Gloria también comenta que le ha encantado la idea del glosario y la infografía. Así que yo creo que más de uno ya está apuntando en la libreta. Y bueno, creo que teníamos que traerlo. No queríamos a priori, pero es necesario, tema COVID. Parece que ya vamos viendo la luz al final del túnel, pero bueno, nos ha dado muchos quebraderos de cabeza, también en People Analytics, y me preguntaba por qué variables y retos, ¿no?, ha planteado COVID a la hora de analizar, de procesar, bueno, cómo os ha cambiado, ¿no?, vuestras rutinas y qué pues otras variables habéis tenido quizás que introducir también con el teletrabajo. Bueno, pues ya todos sabemos, ¿no?, las nuevas formas de trabajo que ha generado. Dani, no sé si nos quieres comentar tú cómo lo estás abordando. Pues mira, en Meliá ha sido un año, 2 años, un año y pico, muy duro. El negocio se ha visto muy resentido. Ha cambiado totalmente la manera de operar. Ahora, por ejemplo, tenemos muchísimo más peso de ventas a través del canal directo, porque la gente pues ya compra los viajes a través de online, compras de último minuto, o sea, está cambiando totalmente cómo entendemos el turismo. Y yo os voy a ser muy transparentes, también nos ha pasado dentro de Recursos Humanos y también nos ha pasado en People Analytics que también al final todo ha cambiado, ¿no? Nosotros, yo creo que hace 2 años, si te hubiera contado las 3 grandes líneas de actuación de People Analytics en Meliá, hubieran sido una, y hoy te voy a hablar de otra, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el tema de la escucha activa al empleado, el tema de la encuesta de clima, pero no solo la encuesta de clima, verdaderamente nos está suponiendo una palanca de cambio, el empezar a hacer mediciones reales y mediciones súper operativas de qué está entendiendo el empleado de las cosas, nos están ayudando irónicamente, a escuchar mucho más a las personas. Nosotros siempre hemos llevado por bandera que escuchábamos a nuestras personas, empresa familiar, que cuidábamos a nuestro talento clave, pero al final Analytics nos está ayudando a escucharles de verdad, ¿no? A evitar los pasillos, a evitar las impresiones, me parece que, sino que verdaderamente estamos escuchando lo que opina la gente y podemos balancear, oye, qué son más a lo mejor sentimientos más mayoritarios o cuáles son sentimientos más de gente con altavoz, ¿no? Digamos. Entonces, verdaderamente para nosotros nos ha cambiado en que ahora la escucha al empleado es una prioridad. Y luego, sobre todo, también en aportar valor tangible, ¿no? En tiempos donde se mueve tan rápido todo, donde bueno, ya lo habéis visto, ¿no?, con el turismo, donde un viernes parece que puedes abrir un hotel y un lunes parece que no, las decisiones se toman muy rápido. Entonces, un recuestionamiento constante a todo lo que hacemos también obliga a People Analytics a ayudar, ¿no?, a los que están tomando las decisiones a ver, oye, qué aporta valor y qué no. Y sin miedo y con muchísima disciplina, recuestionarte todo el día porque el negocio lo está haciendo. Entonces, nosotros al final también no nos queda otro. Claro, y hablabas de esa escucha activa, ¿no? Pero claro, imagino que muchas empresas que también ahora mismo están en teletrabajo, esta parte también se complica, ¿no?, un poco. Entonces, Al revés, nos ha venido genial de hecho es casi una obligación, porque antes los managers o los responsables de equipos o los partners de recursos humanos sí que podían tener algún tipo de pulso, ¿no? Lo típico, cuando entro en la oficina, ¿qué saborcillo percibo, no? Ahora no pasa, ahora es muy difícil
que la gente tenga una sensación de pertenencia estando en casa, o que hay personas que se han incorporado en Meliá que llevan un año en la compañía que todavía no han ido a la oficina. Entonces, es muy difícil crear una sensación de equipo, una sensación de familia cuando no te has tomado un café con alguien, ¿no? Entonces, al revés, los pulsos nos están ayudando un montón a pulsar, valga la redundancia, a esas personas, especialmente en tiempos de teletrabajo. Claro, imagina poner las acciones en marcha si vemos que ahí hay a lo mejor resultados que no nos están cuadrando, ¿no? Y Paloma, también me consta que en Indra habéis implementado, ¿no?, nuevas acciones, como lo gestionáis. Sí, para nosotros pues también fue un impacto muy grande, ¿no? Bueno, en tema de teletrabajo tenemos una parte positiva dentro de lo que cabe, ¿no? Y la parte pues negativa es la que comenta también Dani, ¿no? El tema de impulsar esas relaciones y tal, pero luego también, por ejemplo, pues esa conciliación de ciertos trabajadores, pues que antes a lo mejor era más difícil tener, ¿no? Pues eso se ha visto beneficiado, ¿no? También, y eso se nota en el absentismo, por ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, esa madre o ese padre que tenía que ir corriendo porque su hijo enfermaba, ya no volvió a la oficina y ahora, por ejemplo, pues ya está en casa, lo lleva al médico, vuelve y sigue trabajando, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Y luego también, pues a nosotros nos impactó desde un inicio el tema del COVID, ¿no? ¿Por qué? Pues porque imagino que os acordáis que se paralizó el mundo, ¿no? Se pararon proyectos, se cancelaron. Claro, Indra trabaja para todos los sectores que os podáis imaginar, pues todos esos sectores que se paralizaron, pues también paralizaron nuestra empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que gran cantidad de empleados pues se quedó disponible, ¿no? Teníamos que gestionar a ver qué podíamos hacer, pues algunos se reasignaron a proyectos que seguían activos, pero claro, la mayoría no. Entonces decidimos reinventar a estos empleados, hicimos un proyecto que le llamamos reskilling, ¿no? Y entonces, pues estos empleados, pues los que estaban sobre todo con tecnologías más obsoletas y tal, pues mediante un algoritmo muy similar al que puede tener Netflix o Amazon, que te recomienda, pues según tus gustos, los productos y tal, pues muy similar, según las tecnologías o skills que tenía el empleado, pues así también les recomendábamos, bueno, diseñamos unas hojas de ruta, ¿no?, de formación, pues para que adquiriera esas nuevas competencias, ¿no? Y bueno, pues eso nos ha servido también para adaptarnos a los nuevos proyectos que han salido, ¿no? Que también el mercado ha cambiado, ¿no? Ahora todo el mundo pues tiene que digitalizarse, ¿no? Entonces cada vez se demandan más perfiles digitales, pues de ciberseguridad también, ¿no? Entonces hemos renovado nuestros perfiles y luego además tenemos que cuidar muy bien, ¿no?, a los perfiles que tenemos, porque también hemos visto que la rotación se ha visto afectada, ¿no?, precisamente en este colectivo, ¿no? Claro, al final un poco lo que decía Dani, ¿no?, que a lo mejor había aspectos que aunque se cuidaban antes, ¿no?, ahora de repente pues cobran incluso más importancia porque nos han un poco, por decirlo mal y pronto, explotado, ¿no?, en la cara, y hemos visto su importancia. No sé si Ana, Eduardo, si queréis comentar algo sobre esto en concreto. Sí, yo creo que donde sí que ha venido bien quizás esto es a la hora de digitalizar. Yo creo que las empresas que ya venían digitalizando sus procesos, ¿no?, de recursos humanos han seguido invirtiendo en ello, y a otras empresas no les ha quedado más remedio que digitalizar muchas cosas, ¿no?, con esta nueva etapa. Entonces creo que a nivel de digitalización sí que hay un paso en estos últimos año y medio. Claro, y hemos puesto la vista atrás, pero bueno, la idea, ¿no?, es ponerla en el futuro y decir, bueno, qué es lo que nos va a traer o qué es en lo que vamos a estar sobre todo priorizando, ¿no?, en los próximos meses. Es una pregunta un poco abierta, ¿no?, pero bueno, si podéis concretizar cuál es el futuro, ¿no?, de People Analytics, es decir, por dónde creéis que va a ir yendo esta estrategia. Dani, si nos quieres tú empezar. Sí, Ana, apunta tercer titular de la noche, de la Voy. tarde. People Analytics tiene que desaparecer. Al final... Ay, me encanta. Lo sabía. Desarrolla. Sí, al final, como estamos diciendo durante todo el rato, ¿no?, al final se habla de incorporar capacidades analíticas a recursos humanos, de incorporar sistemas. Lo que decían en alguna de las preguntas, que luego hablaremos, ¿no?, de transformar ese perfil tradicional de recursos humanos
Con lo cual, tenemos que dejar de ser los gurús de la empresa. Creo que es un error absoluto que una empresa conciba People Analytics como la persona que lleva el Excel, como la persona que tiene los datos. Oye, Dani, dime la plantilla que tenemos no sé dónde. Oye, Dani, dime cuál es la rotación. Es un error, ¿no? People Analytics tiene que integrarse dentro de la función y entonces, más explicado a mi titular, ese es mi objetivo, ¿no? Al final, a la larga, no tiene que tener sentido que exista una función de People Analytics, ¿no? Porque casi hay más analistas dentro de cada departamento, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Meliá estamos empezando a implantar ya un analista de reclutamiento, un analista de formación, un analista de cultura, o sea, diferentes analistas dentro de la función que también a la larga acabarán desapareciendo, ¿no? Porque pero cada día debería tener menos sentido el incorporar la figura del gurú de People Analytics, que en el día 1 viene muy bien porque a falta de capacidades, pues por lo menos vamos a incorporarlos, pero en el día 10 ya esto tiene que desaparecer. Ana, ¿tú asientes? Es que estoy totalmente de acuerdo con Daniel. Sí, es tirar piedras contra nuestro propio tejado, Sí, ¿no? sí, Pero sí. es que es totalmente cierto. Creo que ahora sí tiene sentido un departamento, una función de People Analytics, pero al final, creo que lo que tiene que hacer es que todo profesional de recursos humanos va a tener que tener ciertas habilidades analíticas para poder hacer sus propios reportes, sus propios informes, sus propios cruces de variables, ciertos análisis, y que sí que reciba cierto apoyo en análisis mucho más complejos, ¿no? Pues de un equipo transversal de análisis de datos o de inteligencia artificial, ¿no? O de Big Data, que trabaje a nivel global para una compañía y que apoye a estos analistas en esos proyectos algo más complicados, ¿no? Yo creo que es un poco la línea a nivel como de departamento, pero yo estaba pensando más a nivel estrategia, o sea, de proyectos que creo que a medio plazo van a tener más cabida desde la función de People Analytics. Yo creo que el uso de la metodología de análisis de redes organizativas, ARO, va a tener un boom ahora. ¿Por qué? Precisamente porque con el boom en la cara que nos ha dado el teletrabajo, ¿no? y el tener a la gente en sus casas trabajando está generando mucha ansiedad en muchas empresas más tradicionales que están diciendo, pero bueno, ¿qué es lo que está haciendo mi gente en casa, ¿no? Y aunque no sea por desconfianza, sino que sea por monitorizar, por entender, creo que este tipo de proyectos en los que precisamente monitorizas, pues cuáles son las redes organizativas que se están formando, quién está interactuando con quién, cómo va el flujo de información, si está realmente bajando a todo el mundo, si están interactuando, si no, si tengo departamentos aislados. Eso que antes veías dándote un paseo por la oficina, ahora vas a tener que hacerlo monitorizando las plataformas corporativas, ¿no? Y creo que eso va a ser uno de los proyectos estrella que van a empezar a implementar muchas compañías a corto plazo, ¿no? Eduardo, no sé un poco tú cómo lo ves. Claro, tú vienes más de la parte de banca, ¿no? Imagino que a lo mejor la perspectiva es diferente o no. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Yo creo que, de hecho, nosotros, dentro de nuestro roadmap, una de las líneas estratégicas que estamos siguiendo a la hora de implantar esta parte de People Analytics es trabajar en todo lo que tiene que ver con la cultura del dato. O sea, no sé con quién lo hablaba el otro día, que decía, digo, lo más difícil de abordar un proyecto de People Analytics, más allá de la complejidad que pueda tener a nivel técnico, a nivel de datos y tal, es trabajar en la gestión del cambio. Es decir, gente que lleva toda la vida trabajando de una manera, el basarse en datos y el cambiar esa manera de trabajar es lo más complejo. Yo creo que es una de las cosas más complejas. Entonces nosotros, por ejemplo, sí que estamos poniendo iniciativas de, como nosotros utilizamos los dashboards en Power BI, yo he dado formación incluso para toda la compañía, estamos haciendo algunos challenges, estamos haciendo también, he dado también algún curso de temas de storytelling con datos, y yo creo que ese tipo de cosas hacen precisamente que la gente vaya interiorizando, vaya viendo las ventajas y se vaya sumando al carro, como dice Daniel. Yo estoy totalmente de acuerdo, la primera vez que lo he escuchado lo de desaparecer, pero me parece súper acertado. Te lo presto, no te Ese tercer titular. Y antes de pasar al Q&A, Paloma, si también quieres darnos tu visión.
Pues un poco va en la misma línea. Nosotros también estamos automatizando todo, ¿no? Pues para tener ese dato centralizado y que todos recursos humanos lo miren los dashboards, lleve su reporting, ¿no? Pues lo tengan interiorizado, ¿no? Con este tema de cambio cultural y tal respecto al dato. Y luego, pues nosotros lo vemos como que tenemos que ser un departamento que aporte valor al negocio, ¿no? Que haga proyectos según necesidades que tenga el negocio, al final. Claro. Y bueno, pasando ya a la parte de Q&A, ¿no? De las preguntas que nos habéis ido dejando en el chat. Gestión de cambio ha salido ya varias veces, también en el chat. Nos dice Iciar Ortega, entiendo que es un cambio no solo en la empresa, ¿no? En global, sino también especialmente para las áreas de recursos humanos, pero ¿cómo impacta esta función en los perfiles tradicionales de recursos humanos? Hablabais de nuevos skills, de reinventarse. Un poco, no sé si nos podríais decir un poco, ¿no? Cómo está impactando lo que vosotros veis. Yo con esto, Meliá al final es una empresa que lleva muchos años haciendo las cosas muy bien, ¿no? Entonces, la verdad que el perfil de recursos humanos, yo sí que tuve este reto de tener una gestión del cambio, ¿no? Y yo, el consejo que le doy a la gente que aborde este tema es tratar a ver cómo lo digo, lo voy a decir en bruto y luego lo intento gestionar, ¿vale? El tratar el trabajo previo con respeto, es decir, la gente que lleva toda la vida haciendo las cosas de una manera, estos perfiles tradicionales que decimos, nos puedan parecer mejor o peor, podamos tener un feeling o no. Al final es gente que lleva haciendo muy bien las cosas durante un montón de años porque la empresa sigue en pie, ¿no? Con lo cual, primero poner en valor lo que funciona, entender por qué está pasando lo que está pasando, entender que si las cosas se hacen de una manera es porque en algún momento sirvieron, con lo cual poner en valor lo que hay y construir a partir de ahí. Creo que es un error, otro error de People Analytics sería entrar destruyendo, ¿no? Entrar implantando cosas porque esto sí que sí es lo que va a cambiar, sino que creo que hay que poner en valor lo que está funcionando y ayudar a transformar lo que no, pero siempre desde el respeto, ¿no? Hacia los profesionales que hacen el trabajo, que tienen un montón de decisiones que tomar y que al final, pues nosotros solamente, siempre digo que People Analytics está como al lado de las personas que toman las decisiones, ¿no? Con lo cual, ellos sabrán. Yo solamente les voy a ayudar a que las tomen bien, pero ellos sabrán. Claro, sí, no, sin conflicto. Exacto. Y Gloria también decía que estaría encantada si Ana pudiera dar más ejemplos de su experiencia, era dar sobre la parte que comentabas, ¿no? En Securitas, sobre el tema de la experiencia del empleado, ¿no? De anticiparse esas necesidades. Habéis hablado un poco de esos proyectos que habéis puesto en marcha. No sé, un poco si puedes a lo mejor darnos un poquito de algunos ejemplos o bueno, comentar cómo fue tu etapa, ¿no? en Securitas al frente del departamento de People Analytics y creándolo. Un lujazo de experiencia y siguen siendo referentes. Yo ya he volado por otros caminos, pero siguen haciendo las cosas igual de bien, no, mejor aún. Ahora son referentes en el análisis que realizan de la encuesta de compromiso, como os digo, mirando no solo lo cuantitativo, sino consiguiendo extraer el valor de lo cualitativo del texto libre con otro tipo de técnicas de análisis, cruzándolo con KPIs de negocio para mostrar cómo realmente ese engagement o esas puntuaciones de clima, de compromiso, están afectando a KPIs que duelen en negocio, como es el absentismo, la rotación, o como es las ventas por persona en equipos comerciales, o como es el NPS de cliente, ¿no? La satisfacción del cliente, buscar esa relación con la satisfacción de los empleados, ¿no? Están haciendo las cosas muy bien y os recomiendo que les busquéis y profundicéis un poco más en lo que están haciendo y les tengáis en el ojo porque de verdad están haciendo las cosas realmente bien, en compromiso y en otras cosas, ¿no? Son referentes en People Analytics. Y no sé, me he perdido. No, que les son muy buenos y muy majos. Y además son top 3 en el ranking de mejores empresas para trabajar que acaba de publicar Actualidad Económica. Mira qué bien. Les seguiremos de cerca. De todas maneras, si hay alguna pregunta que igual no estamos respondiendo exactamente como esperabais, ponerlo... Sí, ya la he leído. Es que estaban preguntando por tendencias conductuales. Sí.
Sí, esa Eso iba no a ir era... ahora. Sí. Sí, A sí, eso. pues sí, si quieres ir adelante con tendencias conductuales, con ejemplos concretos. Ese proyecto lo estamos haciendo desde PDA y tiene que ver con incorporar pues esos test que utilizamos muchas veces para los procesos de selección en los que evaluamos competencias, personalidad, etcétera, y que muchas veces se quedan ahí, ¿no? Los utilizamos en reclutamiento y selección y ya está, o los utilizamos para un proyecto concreto, pues desde PDA, que bueno, PDA dispone de un test de evaluación de tendencias conductuales. No quiero hacer publicidad, solo para poner el contexto. Hazlo, Ana, que nosotros trabajamos con... Melia Son trabaja con buenísimos. PDA y funcionan muy bien. Gracias, Dani. Bueno, más allá de la publi, lo que estamos haciendo es incorporar en nuestros clientes precisamente todo el valor de esa información que tienen de cómo son sus empleados y sus candidatos para mezclarlo en los dashboards que tienen con otros demográficos y otros datos que tienen de sus empleados para tomar decisiones sobre el desarrollo profesional o incluso para tomar decisiones sobre movimientos y promociones. Este proyecto que os comentaba antes, esta entidad bancaria de Panamá, está utilizando esa información de tendencias conductuales, bueno, pues la información que tiene sus empleados sobre su nivel de riesgo, extraversión, paciencia, normas y autocontrol, que es un poco el modelo de PDA, pues tomar esa información para la toma de decisiones sobre el plan de sucesión, porque por un lado evaluamos el ajuste de cada persona en tendencias conductuales con el perfil requerido conductual de cada puesto y por otro lado levantamos la información técnica también de, oye, cuál es el currículum, el nivel de estudios, la experiencia, idiomas, ofimática, herramientas que maneja, etcétera, todo lo que es clave lo levantamos de cada persona y lo levantamos también el requerido, ¿no?, de competencias técnicas de cada puesto. Con esa información, el ajuste conductual y el ajuste técnico es con lo que estamos ayudándoles a lograr entender cuáles son las personas mejor posicionadas para cada uno de los puestos del plan de sucesión. Porque las competencias técnicas por sí solas pues se puede quedar cojo, tú puedes elegir a alguien que es maravilloso, o sea, que tiene todos los requerimientos, ¿no?, de licenciatura, experiencia, etcétera, pero no tiene pues precisamente, ¿no?, las competencias necesarias para un determinado puesto, y al revés, tú puedes tener a alguien maravilloso que, oye, qué perfil conductual más perfecto para directora de marketing, pero no tiene la licenciatura, no tiene los idiomas, no tiene la experiencia, se quedan cojos, ¿no? En unir las dos informaciones es donde estamos encontrando el éxito. Vale, pues ya se nos va haciendo la hora. Antes de finalizar, acabo de compartir un enlace en el que os hago una pequeña encuesta a quienes habéis estado con nosotros en este webinar para si podéis responderla, porque es sobre qué os ha parecido este webinar. Eso nos ayuda muchísimo a mejorar, precisamente, ¿no? Hablamos tanto de los datos, pues a nosotros también nos ayuda muchísimo a mejorar en sucesivos webinars. Así que eso, os lo agradecemos muchísimo. Ainhoa, Si no podéis... sé si lo has compartido a todos o solo a nosotros. No estoy seguro Puede de ser que si... lo haya compartido, sí, un segundito. Sí, tienes toda la razón. Vale. Por aquí está. Ahora sí que os debería dejar verlo. Sí. Está compartido entonces. Ahora sí, ¿verdad? Vale, pues muchas gracias, Dani. Y nada, yo la verdad es que me quedaría hablando con vosotros toda la tarde, porque la verdad es que es muy, muy interesante. De todas maneras, bueno, el tiempo que tenemos es limitado. Sí, como digo, no sabéis... uy, perdonad que voy a compartir esta parte. Sí, nos hemos dejado algo en el tintero, o si queréis bueno, pues que resolvamos alguna otra cuestión o que podamos pues daros incluso asesoría en People Analytics, no dudéis en contactarnos. Os dejo aquí el dato de contacto. No puedo poner la presentación porque no puedo mover esto, pero bueno, da igual. Lo tenéis ahí y tenéis la información. Así que, lo dicho, muchísimas gracias, chicos, vosotros por haber estado con nosotros como panelistas. Ha sido, la verdad es que todo un placer, y muchísimas gracias también a todos los que habéis estado desde casa, que bueno, pues habéis estado con nosotros. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias
y nos vemos en próximos webinars. Eso, todo un placer y por fin rellenad la encuesta si podéis, que no se os olvide, que nos ayuda muchísimo. Lo dicho, muchas gracias chicos y que tengáis muy buena tarde. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Ha Adiós. sido un placer.